Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este Fórum Salud Digital Latinoamérica Colombia 2025. Es un placer, como siempre, estar por acá en esta ciudad tan hermosa, volver a saludar a tantas personas conocidas, amigos e incluso socios de negocio, personas que conocíamos virtualmente y que ahora conocemos personalmente. Bienvenida, Yossi, de Recaínza, y algunos otros que también hemos tenido el placer de saludar por primera vez en persona. Gracias por recibirnos en esta hermosa ciudad. Y quiero darles la bienvenida a todos mientras nos acomodamos y vamos poniendo en silencio nuestros teléfonos. Yo soy Víctor Medina, fui presidente del capítulo HL7 de México y actualmente soy terminólogo en SNOMED Internacional y soy el líder de relaciones también para Latinoamérica. Este evento, como cada año, se organiza acá en Colombia en este mes y ya es la cuarta vez que estamos por acá. Les damos las gracias por su bienvenida y por su asistencia. Y actualmente estamos haciendo diferentes foros de este tipo en diferentes países de la región, en México, Panamá, Buenos Aires, Santiago de Chile y aquí en Colombia. Y pues ahora vamos a estar hablando de algunos aspectos muy interesantes y de tecnologías emergentes, sobre todo algo que ha estado llamando la atención de todo el sector salud, con preocupaciones, con bienvenidas, con discusiones, que es la inteligencia artificial aplicada al campo o al sector de la salud. La inteligencia artificial ha traído muchas discusiones, como les digo, y ha tenido problemáticas para poder ser entendida y ser integrada a las soluciones de transformación digital en salud. De cualquier manera, es una tecnología que debemos de revisar, que debemos de regular, que debemos darle el aspecto moral y ético que debe tener, como todo lo que hacemos en salud. El Fórum Salud Digital es un espacio de networking, es un espacio para que conozcamos a otras personas que trabajan en el sector salud y sobre todo en la transformación digital de la salud. Vamos a tener ponentes de talla internacional, vamos a tener ponentes muy importantes también del país, vamos a tener gente que ya conocemos acá en el Fórum Salud Digital y personas nuevas que nos hacen el favor de acompañarnos de instituciones muy importantes a nivel internacional. Sin más, les pido que hagamos un reconocimiento también a los sponsors que hacen que este evento pueda llevarse a cabo. Y bueno, como les decía, el Fórum Salud Digital tiene muchos objetivos, pero dentro de los más importantes es que
podamos compartir las mejores prácticas y exponer los desafíos con los que hoy se encuentran las entidades y los decisores dentro del espacio de la salud digital. Queremos que se compartan herramientas y experiencias, poner en perspectiva los retos y las barreras y construir y dar visibilidad a los motores que impulsan la salud en nuestras poblaciones. Y bien, sin más, pues empezamos con esta jornada que esperamos que sea de mucho provecho para todos, que las participaciones estén cargadas de nuevas experiencias y de conocimiento para todos. Y sin más, empezamos este Fórum Salud Digital Latinoamérica, Colombia 2025. Bienvenidos a todos. De la Escuela de Medicina Juan Corpas, con especializaciones en cirugía general de la Universidad del Valle y en cirugía cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia desde el año 1991. Hizo parte del Consejo del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud de Colciencias. Además, fue fundador de la Asociación Mundial de Cirujanos Cardíacos Congénitos y Sociedad Mundial de Cirugía Cardíaca Congénita y Pediátrica. En el campo científico ha hecho parte de numerosas investigaciones en el área de cirugía pediátrica y de adultos, liderando importantes proyectos en beneficio del desarrollo de la región y participando como asistente y conferencista invitado especial en reconocidos cursos, congresos y simposios nacionales e internacionales. Fórum Salud Digital les da la bienvenida a Víctor Castillo Mantilla. Les pido que recibamos con un aplauso al doctor, por favor. Una tremenda figura de la salud en Colombia. Adelante, doctor. Bueno, mil gracias a todos, Pablo, por haberme invitado a abrir este importante foro sobre salud digital. Esas reuniones son valiosas para saber en qué estamos hoy y para dónde va el mundo. En qué estamos hoy es lo que se ha madurado en el tiempo y hoy es en la práctica, que son una cantidad de herramientas informáticas y una cantidad de conceptos de salud digital y interoperabilidad, de desarrollos de herramientas informáticas que permiten hoy una cantidad de soluciones, no solo en la parte operativa, de eficiencia operacional de los hospitales, sino también ya en forma muy importante en el manejo de los pacientes. El manejo de los pacientes por inteligencia artificial ha sido fundamental. Quiero darle la bienvenida a los excelentes expositores que trajo este foro, como es el doctor Luis Ahumada de Johns Hopkins University, viene también el doctor José Solís, gran amigo nuestro de la Clínica Mayo, también el doctor Fonseca de Daedalus Latam, el Víctor Medina de SNOMED Internacional y Juan Serrano de gerente de desarrollo de AWS. Entonces, digamos, tuve la gran oportunidad hace 8 días de estar en la India en un foro de cirugía robótica. Y estuve en la fábrica y estuve conversando con los ingenieros que desarrollan este robot Matra, que es uno de los robots quirúrgicos que están en mayor crecimiento, mayor desarrollo y mayores ventas en el mundo hoy en día. Y cuando hablaba con los ingenieros, de los cuales invitamos uno de ellos a nuestro foro, los invito al Foro Wells, que es el segundo simposio de hospitales inteligentes en Bucaramanga del 28 al 30, para traer, y estábamos conversando y le pregunté, oiga, ¿cuál es su plan de desarrollo? ¿Cuál es su expertise? Me dijo, doctor, yo estoy trabajando con mi equipo de trabajo de ingenieros y de científicos de la fábrica en el desarrollo de inteligencia artificial para la robótica quirúrgica. Tienen planeado que en un futuro, a mediano plazo, los robots Da Vinci o cualquiera de estos, el Matra o cualquiera de los robots, van a ser autónomos como hoy tenemos carros autónomos. Pero les comentaba del doctor que estuvo en este foro y el conferencista principal fue una gran sorpresa porque no lo conocía, que fue el doctor Kaku. Yo no sé si ustedes han hablar del profesor Kaku, que es el Albert Einstein del siglo XXI, que ha trabajado
en una gran cantidad de teorías. Es un físico teórico que describió que los electrones no son unos puntos como todos nosotros conocíamos en la historia, sino son unos filamentos. Y esto transforma totalmente la conceptualización de la física y seguramente va a ser en los próximos años premio Nobel de Medicina, pero a la vez es un futurólogo de primera línea. Entonces, esta conferencia que lo oía el doctor Kaku, tuve la oportunidad de sentarme en la mesa principal en la comida del día anterior a conversar con él, me colocaron al lado y tuve una conversación extraordinaria, que este es un tipo de las estrellas. Y él decía en una de sus diapositivas, si usted quiere mirar el futuro, no mire los pies, mire las estrellas. Piense en lo grande que es el universo y piense que hasta allá hay que pensar para desarrollar cosas. Él dice que en un futuro toda la genómica incorporada, la inteligencia artificial y todo eso va a guiar los tratamientos personalizados que se van a hacer por inteligencia artificial, incluyendo toda la data del paciente, y que una herramienta informática va a elaborar la solución ideal para ese paciente en forma personalizada. Y hablaba de la computación cuántica. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Entonces, la primera revolución industrial, todos sabemos que fue la máquina de vapor, que hubo una transformación, sobre todo en hilanderías inglesas, que generaron huelgas, etcétera, porque por primera vez la rueda con que las hilanderas hacían los tejidos era cambiada de la fuerza humana, del pedal, a un motor de vapor, y entonces aparecieron toda esa cantidad de cosas, las locomotoras de vapor, etcétera, que fue una gran revolución industrial. Posterior viene la electricidad, en el principio del siglo XIX, que transforma y viene toda la automatización de los procesos, y entonces aparece Ford produciendo 1 millón de carros al año, etcétera. Casi 100 años después o 90 años después aparece la computación, aparece el Internet, y es la tercera revolución industrial. Vamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, con otros muchos aspectos que hace que esto esté cambiando a un paso tan acelerado. Pero nos decía el profesor Kaku, que decía, vea, esto va a ser en pañales. El mundo, en teoría, lleva más de 5.800 años, y durante los primeros 5.500 estuvo casi al mismo nivel durante todo el tiempo, muy poco desarrollo, o el desarrollo se demoraba muchísimos tiempos en crecer. Vino la primera revolución industrial, 1770, que aparece la máquina de vapor, y esto empieza a dar saltos acelerados. En los últimos 300 años se ha desarrollado muchísimo más que en los primeros 5.500, pero en los últimos 50 se ha desarrollado más que el triple que en los anteriores 5.850 años. Pero en los últimos años, en los últimos 10 años, el conocimiento es 1000 veces más que todos los años anteriores. Pero él decía, eso no es nada para lo que viene ahora con la computación cuántica. Dijo eso y nos explicó, yo nunca he entendido bien el tema de la computación cuántica, y él pues, es un profesor de la Universidad de Nueva York, experto, la gran mayoría que estábamos ahí éramos cirujanos, y entonces habló como para legos en este aspecto y entendí muy bien. Computación cuántica, van a ser millones de procesos al mismo tiempo. Esto va a transformar el ser humano y va a transformar nuestra vida en todos los aspectos. Tener unos computadores, unos macrocomputadores que hagan millones de procesos simultáneos, eso va a ser absolutamente transformadora. Y estamos a una década de que la computación cuántica esté en el día a día de nuestras vidas. Eso quiere decir que esto va a un ritmo tan acelerado que vamos a tener una nueva vida. Yo tengo 68 años, los próximos 50 años van a ser espectaculares, y yo hace un par de años dije, yo no me voy a perder eso. La gran mayoría dice, no, pues yo ya tengo tantos años, ya me quedan 10 por vivir, promedio, y ya, chao. Yo digo, no, yo sí voy a vivir, voy a tratar de vivir esos 50 años espectaculares que vienen en los próximos 50 años. Toda esa transformación, porque va a ser una transformación de la humanidad. El doctor Kaku decía que la teletransportación va a ser una realidad. Me parece todavía muy soñador, pero este señor que conoce las cosas, que es un físico, que ojalá sea así.
Y si nosotros logramos transportarnos físicamente sin necesidad de lo que conocemos hoy en otras dimensiones, eso va a ser una locura. Entonces, ¿qué hice? Me matriculé en una maestría de medicina 3.0. Todo el mundo decía, ¿qué es medicina 3.0? Porque la que he ejercido durante toda mi vida como cirujano cardíaco y la que la gran mayoría de los médicos ejercen medicina 2.0, es la que esperamos que el paciente se enferma, a operarlo del corazón, del coronaria, etcétera, y es lo que hacemos. El hígado se enfermó, lo trasplantamos. Es lo que somos unos, digamos, reparadores del organismo. Pero la medicina 3.0 es aquella en la cual se trabaja sobre el daño original inicial previo a que salgan las alteraciones y los problemas fisiológicos. Es interpretar, identificar dónde está el daño molecular en las mitocondrias de diferentes tejidos para ir a trabajar allá y prevenir, recuperarlo y prevenir de que eso ocurra. Entonces, mire que va a venir todo este tema de medicina 3.0, viene todo el tema de la computación cuántica, viene toda esta cantidad de cosas que nos va a hacer que tengamos nosotros en el mundo la necesidad de una mente abierta, una mente absolutamente dispuesta a los cambios que nos van a dar, y eso es parte de lo que arranca hoy también. Por eso estos foros son tan importantes, por eso esos foros de transformación digital son el hoy, es mirarnos a los pies. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos toda una cantidad de herramientas que ya están operativas, que están funcionando. ¿Para qué? Para mejorar nuestra operación diaria, nuestra eficiencia operacional, para mejorar nuestra información, para poder hacer interoperabilidad, para poder hacer ya los inicios de mejoras en los tratamientos en lo que está naciendo hasta ahora de la medicina personalizada. Pero vendrán cosas extraordinarias y es algo que tenemos que estar abiertos porque van a venir cosas maravillosas. Así que, Pablo, mil gracias por invitarme a abrir este simposio. Los invito a que disfrutemos de estas reuniones, todas las conferencias van a ser maravillosas, grandes actores, etcétera, y entonces aprovechemos, disfrutemos. Todo lo que aprendamos nos va a servir para el futuro. Mente abierta, corazón dispuesto, y el futuro va a ser maravilloso o es maravilloso para todos nosotros y la humanidad. Mil gracias, bienvenidos al foro de Salud Digital y me alegra que estén aquí y que Pablo, mil gracias por esta invitación. La influencia de la genómica en la práctica clínica ha creado una nueva visión acerca de la forma de percibir los episodios patológicos y fisiológicos tras conocer el impacto de las variaciones genéticas sobre las enfermedades y la salud. Para realizar un informe genético de calidad y que sea de la máxima utilidad en el ámbito clínico, los genetistas necesitan información sobre el fenotipo clínico del paciente que está almacenado dentro de la historia clínica, pero de una forma no estructurada, lo que obliga a que los genetistas utilicen gran parte de su tiempo en buscar, identificar y codificar las características fenotípicas del paciente dentro de la historia clínica. La inteligencia artificial generativa ha demostrado sus capacidades para comprender el texto libre, pudiendo, incluso, interpretar textos clínicos en distintos idiomas. Con el uso de Amazon Bedrock, que ofrece modelos de IA generativa en un servicio con infraestructura gestionada y en pago por uso, es posible extraer las distintas características fenotípicas de la historia clínica de un paciente e incluso codificarlas según la ontología del fenotipo humano, lo que se conoce comúnmente como códigos HPO. Veamos un ejemplo. Introduciendo un texto libre, esta solución está pensada para ser integrada con una historia clínica electrónica y poder ser consumida desde aquellas aplicaciones que se usan en el día a día de la genómica. El sistema mostrará la patología posible a la que responde este paciente, así como otras posibles a considerar, y facilitará las recomendaciones para las comprobaciones durante un diagnóstico diferencial. Se puede ver la relación de fenotipos encontrada, su codificación, así como la evidencia que lo sugiere dentro del texto clínico, de manera que el profesional podrá en este caso decidir si la información que ofrece el sistema es precisa o si por el contrario prefiere descartarla. Andando en poblaciones vulnerables como pediátrica y enfermedades raras, la mayor parte de los diagnósticos que no suceden a tiempo o de forma errónea
pueden implicar que haya pacientes que pierdan la ventana para un tratamiento correcto. Veamos un ejemplo de un texto de una historia clínica pediátrica de un paciente con una enfermedad minoritaria, el síndrome de Prader-Willi. El sistema comenzará a analizar la información detalladamente para extraer los rasgos y síntomas del texto, obtener su código HPO y localizar la información dentro del texto. Además, es capaz de proporcionar una referencia en la que basa su respuesta, enlazando en este caso con la ontología del fenotipo humano. Una de las capacidades más impresionantes de la inteligencia artificial generativa es la capacidad de comprender el lenguaje humano incluso en textos clínicos. Y eso se puede apreciar perfectamente cuando interpreta frases en las que se menciona un cambio en el índice de masa corporal positivo o unas amígdalas por encima de lo normal, en fenotipos como ganancia de peso o hipertensión, superando con mucho a las tecnologías de inteligencia artificial anteriores. Una aproximación liderada por la genómica en combinación con fenotipos clínicos detallados mejorará la calidad diagnóstica si lo comparamos con estándares previos. Hagamos que suceda. Bien, volvemos a agradecer al doctor Castillo, siempre muy interesante sus pláticas y claro que todos queremos vivir esa singularidad informática en la salud que se viene con todos los adelantos que estamos viendo. Y enseguida voy a presentar a José Solís Padilla de la Mayo Clinic. Él nos va a hablar sobre la integración que empodera la transformación y vamos a ver su biografía, por favor. José Solís Padilla es Executive Director Americas en Mayo Clinic. En esta posición, proporciona liderazgo y supervisión a la ejecución de consultoría de proyectos, alianzas de Mayo Clinic Care Network, las oficinas de Mayo Clinic y asociaciones estratégicas en toda América. Mientras trabajaba en México en telecomunicaciones, industrias manufactureras y de consultoría, desarrolló una gran experiencia e interés por los negocios internacionales. Previo a unirse a Mayo Clinic, Solís Padilla formó parte del equipo líder de Johns Hopkins Medicine International y el equipo directivo del Hospital Metodista de Houston. Además, recibió una maestría en Administración de Empresas y Negocios Internacionales de la Universidad de St. Thomas. Su experiencia en comercio exterior, negocios internacionales, salud y medicina académica le proporciona una perspectiva global para las colaboraciones en este sector. Fórum Salud Digital le da la bienvenida a José Solís Padilla. Recibamos a José, por favor. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación a participar el día de hoy. Hoy, más que una presentación, quiero hacer una invitación a que imaginemos. Creo que de todas las herramientas que pueden ser aquí expuestas o han sido expuestas, todos las conocemos, tenemos cierta familiaridad con ellas. Pero lo más importante es ver cómo pueden trabajar juntas en nuestro ecosistema y cómo pueden beneficiar al paciente y ser sustentables en el largo plazo. Y eso es lo que tenemos que imaginar el día de hoy. Así que quería yo referirme y empezar con ciertos principios de integración. Mis palabras creo que van muy enfocadas principalmente a describir qué es integración. Mayo Clinic no es un hospital, es una práctica médica integrada, todas las especialidades trabajando juntas. Esta práctica médica tiene hospitales. Entonces el concepto es muy diferente: trabajo en equipo, colaboración, transparencia, innovación son esperados, no son negociables. ¿Por qué? Porque nuestra misión y nuestra visión es desarrollar el mejor cuidado médico, darle esperanza a los pacientes, crear una potencial salud para cada paciente con el que trabajamos. A esto le llamamos nuestro modelo de salud de Mayo. Y esto nos ha dado un ranking que ustedes lo conocen, que es el número 1 en Estados Unidos. Pero cuando ven Mayo, ven 3 logos, 3 escudos. Esos escudos están perfectamente integrados. Y esto quiere decir que la práctica médica
trabaja muy de la mano con la investigación y la educación, con un solo propósito: poner las necesidades del paciente como lo primero. Como decimos en inglés, the needs of the patient come first. Y hay grandes debates en Mayo Clinic, hay desacuerdos como cualquier otra organización, y cuando en los grupos de liderazgo no nos ponemos de acuerdo en nuestros comités, hacemos una pregunta: ¿qué es lo mejor para el paciente? Y esa decisión mueve a la organización, y es por eso que hoy en día podemos ver cerca de 1.3 millones de pacientes de más de 150 países y de lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y todo lo que hacemos en investigación tiene que impactar el cuidado médico. Y para aprender estas tecnologías, estas nuevas formas de proveer cuidado al paciente, tenemos que tener una educación muy, muy fuerte y deliberada para mover la brújula hacia ese sentido. Entonces, a esto le llamamos el modelo de salud de Mayo Clinic, la práctica integrada, trabajando juntos para poner las necesidades del paciente como lo primero. Y nosotros pensamos que esto es un diferenciador importante. Creo que la práctica integrada es muy, muy eficiente. Como ustedes pueden ver, integrar en cada interacción con el paciente este tipo de capacidades que tenemos. Y cuando escuchan en nuestras campañas de mercadotecnia un grupo de expertos enfocados a ustedes en una sola interacción, significa lo siguiente: cada paciente que va a Mayo Clinic por primera vez pasa 1 hora con un internista. Este internista hace interconsulta en tiempo real con cualquier especialista que el paciente necesite. Puede ser un cirujano, un oncólogo, un endocrinólogo, y delimita y describe todo un plan de tratamiento. El paciente, después de esta interacción de 1 hora, va y hace su checkout y tiene un itinerario completo para estudios. Todos los estudios en Mayo Clinic se leen y se finalizan en 1 hora. Ecocardiogramas, PET-CTs, cualquier estudio, excepto los que sean de cultivo y que requieran más tiempo, ¿no? Y es muy común que el paciente vea en la misma tarde a un especialista, sea un cardiólogo o un oncólogo, pero con resultados ya. Esto es Mayo Clinic. Así que lo que ponemos siempre como prioridad número 1 es escuchar al paciente, colaborar entre disciplinas y evaluar al paciente desde cada ángulo que tenga. 80% de los pacientes que van a Mayo Clinic salen de Mayo Clinic con un diagnóstico diferente o un diagnóstico adicional o un cambio en su terapia con la cual inicialmente fueron. Y este es el lugar donde se resuelven todos los misterios médicos, lo que nosotros llamamos The Medical Odyssey. ¿Me pueden bajar la luz? Y es como se resuelve todo esto. Ahora imagínense este modelo con la tecnología que estamos imaginando el día de hoy, con inteligencia artificial, con large language models, con toda la innovación que podemos tener. Esto es Mayo Clinic el día de hoy. Cerca de 8,000 médicos trabajando juntos. Tenemos 80,000 empleados. En Mayo Clinic todos recibimos un salario. En Mayo Clinic no existen los bonos económicos, los incentivos, pero medimos la productividad como si fuéramos una empresa for profit. Y de la manera que yo puedo describir a Mayo Clinic es una organización liderada por médicos, administrada por profesionales, es decir, a través de comités, consenso, bajo un proceso de ingeniería. En Mayo Clinic va a ser muy común que siempre nos refiramos a cuál es el proceso, cuál es el valor. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a Mayo Clinic, tuve una gran idea: cambiar el sistema de teléfono de la oficina internacional. El 75% de los pacientes venían de Latinoamérica, la opción número 3 era español. Yo dije, la opción número 3 la paso a la número 2, inglés, español y árabe. Sencillo, lógico. Pedí el cambio y el comité de telecomunicaciones me dijo, ¿dónde está el Value Stream Map? Dije, oh.
Fui con el equipo de eficiencias, en mayo le llamamos Internal Consulting. Hicieron el Value Stream Map y justificamos que había valor. Y después fui al comité de experiencia del paciente, liderado por médicos. Me dijeron, ¿cómo puedes asegurarte que la política que tenemos, que en Mayo Clinic el teléfono siempre se contesta con una persona, no con una contestadora, va a cumplir estas expectativas? Entonces tuve que ir con el grupo de telecomunicaciones nuevamente. Todo esto generó un cambio de política, 4 o 5 sesiones de comité, y suena altamente ineficiente, pero ¿saben qué? 75,000 personas se mueven en esa dirección una vez que tomamos esta decisión. Y lo mismo pasa con las decisiones médicas. Y es por eso que hoy en día podemos hacer cerca de 137,000 cirugías, casi 2,000 trasplantes al año. Pero estamos aquí para hablar de data, de innovación. Imagínense toda esta integración, todos estos procesos, si les salpicamos inteligencia artificial. Si podemos imaginar cuál es el futuro. Si podemos educar algoritmos con 5.5 petabytes de información. Yo no sabía lo que era un petabyte. Les digo una definición muy simple que encontré en internet. Un petabyte equivale a 13 años de video en alta definición. Y vimos en la intervención del doctor Castillo, tenemos que imaginar. Vimos con nuestros amigos de Amazon Web Services que ya podemos tomar elementos de lo que tenemos hoy en día para generar soluciones nuevas para el paciente. Y estos son los números de Mayo Clinic. Pero aún así yo creo, y en Mayo Clinic todos estamos convencidos, que esto no es suficiente. Y por eso estamos pensando en el futuro. El futuro es colaborar. El futuro de la competencia es la colaboración. El individualismo, estar aislados, creo que ya se quedó atrás. Y hoy en día, plataforma, como ustedes saben, ustedes usan plataformas, ustedes usan Ubers, ustedes usan Amazon. Esas son plataformas en donde los actores no tienen los assets, no tienen los activos, pero hacen uso de los activos. Por ejemplo, si ustedes se quieren transportar en Uber, no necesitan ser dueños de un coche. Sencillamente necesitan ser miembros de esa plataforma de transporte para poder transportarse en un coche. Imaginen el mismo concepto en salud. No necesitan construir un hospital o no necesitan tener 5.5 petabytes para poder educar un algoritmo y reducir el bias y poder incrementar su efectividad. Eso puede ser el futuro de la colaboración. Eso es lo que estamos construyendo en Mayo Clinic. ¿Para qué? Para acelerar diagnósticos. Creo que nuestro Physician-led, professionally run with engineer model, el modelo de salud de Mayo es muy bueno, pero imagínenselo potenciado con tecnología. Y hoy en día tenemos mucha tecnología y estamos más sofisticados. Hay mucha información, todo lo que llamamos omics, para detectar cosas a un nivel molecular, en lugar de detectar un síntoma. Y ese va a ser el cambio en la salud. Así que hoy en día hicimos un estudio, este es uno de muchos que hemos hecho, pero quería ilustrar cómo lo que tenemos lo tenemos que empezar a utilizar. Pudimos reclutar pacientes en 46 estados y 11 países. Recibimos 125,000 electrocardiogramas y los comparamos con los que tenemos. Y tenemos muchos en nuestra área de trasplante porque los pacientes que se siguen con nosotros de heart failure, su electrocardiograma empieza a cambiar. Y llega un momento que es un electrocardiograma que tiene ciertos patrones. Y si educamos un algoritmo para detectar falla cardíaca, comparado con otros electrocardiogramas, podemos encontrar algo. Y fue lo que hicimos. Y entonces, un iWatch puede ser predictivo hoy en día para falla cardíaca. Y si no tienen iWatch, no hay problema, pero cuando vayan a Mayo Clinic y se hagan un electrocardiograma, ese algoritmo está corriendo en el background de nuestro expediente médico y arregla muchas dudas, le da mucha información a los médicos que están pasando 1 hora con el paciente, que están escuchando al paciente y que hacen una colaboración con
muchas disciplinas. Pero tenemos más allá, más información que los electrocardiogramas. Y ustedes están viendo aquí, por ejemplo, todo lo que son los omics, patología digitalizada. Tenemos ya 20 millones de laminillas. Queremos digitalizar todas ellas. Y al final lo que queremos es encontrar todos esos biomarkers, todos esos desenlaces que son predictivos para poder diagnosticar efectivamente las enfermedades hoy en día. Y ustedes saben que un buen diagnóstico lleva a una buena terapia y a buenos desenlaces. Y si queremos poner nombre y apellido rimbombante, es un centro de medicina individualizada. Pero al final yo creo que esto de medicina individualizada se tiene que volver la norma común en la parte de medicina. Para todo esto, ¿qué significa el éxito en estas iniciativas? Y al final es poder diagnosticar enfermedades complejas, poder predecir complicaciones. Hay modelos hoy en día que nos ayudan a navegar cirugía con simulación, hay planeación en tiempo real, muchas veces hay navegación robótica y en el futuro, como el doctor Castillo mencionó, probablemente robótica autónoma. Pero al final tenemos que regresar a los principios de la interacción paciente-doctor y entender qué es lo que quiere el paciente para poder llegar a esos desenlaces. Pero más allá de eso es la integración. Y como les decía, vuelvo a los principios. Tenemos que integrar todo lo que tenemos para poder transformar. No podemos empezar con una idea y de ahí ver qué pasa. Es empezar a entender que tenemos el potencial de lo que tenemos para llegar a cubrir las necesidades del paciente. Y al final, ustedes saben que hay una tendencia a cada vez llevar los servicios médicos más cerca del paciente. Los hospitales siempre van a estar limitados. En cualquier proyecto en el que participo a nivel mundial, siempre escucho que se necesita más staff, más tecnología y más espacio. Y lo escucho en Mayo Clinic, en mis juntas, así que yo creo que eso va a seguir un problema recurrente, pero tenemos que innovar y tenemos que sacar algunos de esos servicios y llevarlos más cerca del paciente. Y entonces, integrar tiene que tener un sentido muy específico. Para nosotros fue, a través de nuestra plataforma, hacer toda la analítica y traer a los expertos a la mesa, colaboración. Y poder desarrollar un programa que nos ayude a predecir. Desarrollamos con toda la información que tenemos, y aquí quiero hacer un punto y una aclaración. En muchas conversaciones en las que he estado, existe la noción de que tenemos que tener un expediente médico electrónico perfecto. Yo nunca he visto uno. Y vaya que en Mayo Clinic se inventó el expediente médico, ¿eh? La práctica integrada por 2 médicos fundadores trajeron a bastantes médicos, empezaron a hacer el Medical Dossier y así se inventó el expediente médico. El Medical Dossier que conocemos hoy, y créanme, tenemos un grupo que está trabajando en mejorarlo todos los días. Entonces pensemos en lo que tenemos y cómo lo podemos integrar. Y creo que esta es una historia de éxito en donde podemos ver, para los que están en research, usar como lo que significa Surrogate Trial Endpoint, quiere decir que se valida la información que recibimos con un clinical trial y con esta información. Imagínense la costo-efectividad de esto. Validar todo un proceso de clinical trial con una solución tecnológica que nos va a ayudar a educar nuevas tecnologías, nuevas terapias, nuevos medicamentos y hacerlos más efectivos. Ahora imaginemos el impacto a nivel global. 10 millones de expedientes en Mayo Clinic, buscar data partners a lo largo y ancho del mundo. Hoy en día tenemos 50 millones que están en proceso de ser anonimizados, estructurados, pero cabe hacer
aclaración bien importante, ninguno de estos expedientes sale de la organización. No salen de Mayo, no salen de Albert Einstein, por ejemplo, y se mezclan con los de Mayo Clinic. Los estructuramos de una forma correspondiente para que podamos tener estructuras similares. Y esto le llamamos nosotros ver la información behind the glass, detrás del vidrio. La vemos pero no la tocamos. Pero puede haber una colaboración muy importante. Podemos armar bases de datos de 10 millones de pacientes con falla cardíaca en lugar de el número de Mayo. Esas son las posibilidades que existen. Imaginen también que las empresas de tecnología, en lugar de generar un algoritmo con una base de datos pequeña, tienen acceso a 50 millones de vidas para educar, reducir el bias de sus algoritmos y de sus soluciones. Yo creo que todas las soluciones que están ahorita emergiendo son buenas. Hay que ver qué tan efectivas, hay que ver qué tan adoptables, hay que ver qué tan adaptables y qué tan escalables son. ¿Para qué? Para que nos den un resultado para el paciente. Y yo creo que eso lo podemos empezar a imaginar aquí. Y tiene que haber usuarios. Todos los usuarios, ¿se acuerdan del modelo de Uber? Los usuarios no necesitan coches para transportar el coche. Entonces los usuarios no necesitan 50 millones de datos, no necesitan tener startup companies para utilizar esos algoritmos. Y esa va a ser la plataforma que en un futuro tiene que existir. Y hoy en día estamos pensando que todos los que son afiliados de Mayo, el Care Network, va a ser el primer lugar donde vamos a empezar, porque tenemos una relación cercana, donde estamos llegando, donde estamos trabajando juntos, mejorando procesos, todo el patient journey. Así que ahí es un lugar natural de colaboración. Y estos son los Care Network members que tenemos a nivel global. Pero no tenemos que parar ahí. Hoy estamos aquí para imaginar. ¿Y por qué? Los voy a referir a la literatura y recuerden esta publicación del New England Journal of Medicine, en donde de 1000 personas, solamente una es especializada en la alta especialidad. Es hospitalizada en la alta especialidad. Quiere decir que hay 999 personas o interacciones en las que no estamos creando un impacto. Por eso es importante hacer cosas fuera del hospital. Hubo una reunión muy importante en Estados Unidos en donde varios centros de cáncer se reunieron para identificar cuáles son las barreras más importantes para la efectividad de los tratamientos de cáncer. No es tecnología, no es staff, es acceso físico del paciente al hospital, una de las principales barreras. Así que tenemos que pensar más allá de, como decimos en inglés, bricks and mortar, no construir más espacio, tiene que ser bricks and clicks. ¿Cómo podemos hacer algo físico, transportable, a través de tecnología, para que llegue más cercano al paciente? Y eso fue una iniciativa, creo que todos aprendimos mucho con la pandemia. Nosotros empezamos con nuestro hospital en casa. Después tuvimos una infusión de capital para escalarlo. ¿Y esto qué significa? Esto es un screenshot de nuestro expediente médico. Y lo que nos dice es, esta iniciativa de Advanced Care at Home no es hospital en casa, es Advanced Care at Home. Significa que pacientes de Mayo que tradicionalmente están en el hospital, los podemos llevar al hotel o a su casa y recibir el mismo cuidado médico. Y entonces creamos un algoritmo y a través de Machine Learning generamos un índice, y este índice ve fenotipo, cuestiones sociales, cuestiones médicas, cuestiones tecnológicas, para ver qué tan viable y qué tan seguro es el paciente de recibir el mismo cuidado médico que se recibe en las 4 paredes de Mayo en su casa. Y nos arroja una lista que nuestro grupo empieza a elevar, y mientras más elevado sea el score, es más viable. Y entonces decidimos qué pacientes se pueden ir más rápido a su casa, o inclusive de cirugía a su casa. Y el índice de severidad
es similar a lo que vemos dentro del hospital. Y eso no sé si ya salió la publicación o va a salir. Pero al final, recuerden el problema de todos los hospitales: más espacio, más tecnología, más gente. Pudimos aumentar 10,000 días de cama, que nos incrementa el número de cirugías, más throughput, más servicios a los pacientes. En Estados Unidos medimos mucho las readmisiones, porque eso significa calidad y nos pega en el reembolso. Entonces es importante evaluar cuántas readmisiones estamos evitando, y obviamente la satisfacción del paciente. Y las mediciones, pues obviamente nos siguen apoyando. La satisfacción del paciente sigue siendo muy importante. Imagínense esto en el mundo del cáncer. En Mayo Clinic dividimos nuestra práctica de cáncer en esas subespecialidades. Todas ellas están corriendo ahorita proyectos para inteligencia artificial, acceso remoto. Por ejemplo, estamos haciendo quimioterapia en casa. Acabamos de terminar 2 trasplantes de médula fuera del hospital. Entonces estamos tratando de evolucionar y revolucionar y transformar la medicina. Pero al final también esto genera acceso a clinical trials. ¿Se acuerdan del algoritmo que podría ser un surrogate, un análisis predictivo? Imagínense eso en cáncer y el impacto que puede tener en el futuro en la industria, el avance de nuevas tecnologías. Y al final, como compañía que aspira a tener un impacto global, queremos hacerlo en donde tenemos colaboraciones a nivel internacional. Les agradezco su tiempo y estoy aquí para resolver cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Abrimos un espacio para preguntas a mano alzada y tenemos un micrófono para quien lo requiera. Imaginen, sueñen. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo le hace un hospital, una organización de salud pública o algún interesado en poder entrar a este network de la plataforma de Mayo Clinic? Muy buena pregunta. Estamos ahorita en el proceso de construcción de cómo van a ser estos procesos de relacionamiento, porque no es una relación que le quede a todo mundo. Entonces tenemos que hacerla muy hecha a la medida. Ustedes vieron que había data partners, había solution developers y había usuarios. Dentro de estos hay subcategorías, porque no todos, por ejemplo, hablemos como ejemplo de una startup. No todos tienen fondeo, no todos tienen concepto desarrollado, y hay unas más desarrolladas que ya están en proceso de patentar. Entonces, no queremos perder de vista la oportunidad de ver una buena oportunidad y desarrollarla. No queremos perder de vista una buena oportunidad que está evolucionando y llevarla al siguiente nivel. Y tampoco queremos perder de vista algo que ya existe y hacerlo accesible a más personas. Entonces, estamos en ese proceso. Yo creo que en los siguientes meses Mayo Clinic va a hacer varios anuncios en el mercado acerca de este tipo de relacionamiento. Por eso hoy les decía yo, hay que imaginar, porque creo que hacia allá vamos todos. O sea, no es que Mayo Clinic vaya para allá solo. Si pensamos en plataforma, nosotros no vamos a ser suficientes con los assets que tenemos. Tenemos que colaborar, y ahí es donde yo creo que el futuro de la competencia es la colaboración. Muchísimas gracias, José. Otra pregunta por allá. ¿Qué tenemos? Hola, muchas gracias. ¿Cuáles crees que son los principales actores dentro del proceso de la digitalización de un hospital? ¿De la qué, perdón? De la digitalización de un hospital. Buena pregunta. Mira, yo te digo cómo funciona en Mayo para poderle dar contexto a mi pregunta, a mi respuesta. Yo creo que todos, obviamente capital y aprobaciones es bien importante, pero en Mayo tenemos un proceso bastante complejo de aprobaciones. Entonces, una de las cosas que vemos para que esto funcione no tiene que ser la idea de una persona, tiene que ser un grupo. Y el grupo tiene que ser multidisciplinario y tiene que estar conectado a nuestro plan estratégico.
nuestro plan estratégico llama a 3 cosas bien claras: Cure, Connect and Transform. Cualquier otra cosa que haga alguien en Mayo Clinic, pues va para otro lado. Entonces los comités le van a decir, pues gracias por la información, pero luego te llamamos. Entonces, regresando a tu pregunta, sí tiene que haber un grupo multidisciplinario que conecte esta iniciativa hacia las prioridades de Mayo Clinic. Para nosotros, Cure es desarrollar nuevas curas, nuevas terapias. Connect es utilizar la tecnología, ver qué más tenemos que hacer, y transformar la salud. Entonces, ahí es donde yo creo que tiene que haber unos prioridades estratégicas, lo que llamamos Strategic Imperatives, conectados a las iniciativas para que puedan tener el fondeo y pasen una serie de pruebas que obviamente cualquier iniciativa va a pasar. Así es como lo hacemos nosotros. Creo yo que eso es lo que le da sostenibilidad y proyección. Muy bien. Creo que son todas las preguntas, José, y despedimos a José Solís con un aplauso, por favor. Gracias por tu presentación, José. Gracias. Víctor Medina es médico especialista en cirugía general por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Regional del Norte y graduado como doctor en Salud Pública. Fue académico de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua y ejerció su especialidad en hospitales privados y públicos en México hasta el 2022. Colaboró en cargos directivos en la Secretaría de Salud de Chihuahua, lideró la interoperabilidad en la Asociación HealthTech México y presidió el capítulo México de HL7 hasta 2023. Fue consultor de telesalud para el Banco Interamericano de Desarrollo en México y El Salvador y actualmente colabora con la plataforma Mayo Clinic en México. Su principal tarea actual es la de terminólogo senior y líder de Customer Relations para América Latina en SNOMED International. Fórum Salud Digital le da la bienvenida al doctor Víctor Medina. Se me hace bien extraño esto, es la primera vez que me pongo 2 sombreros en estos foros. Y bueno, ya me presenté yo a mí mismo y antes de cambiarme el sombrero, tengo que platicarles que después de mi plática vamos a tener el coffee break, vamos a cambiar un poquito el horario para que puedan disfrutar del desayuno que estaba allá afuera y que no pudimos disfrutar de manera real. Y bueno, ahora me quito el sombrero de Fórum Salud Digital y me pongo el sombrero de SNOMED CT. Y hemos tenido en estos foros presentadores de SNOMED Internacional, muy importantes, excelentes colaboradores en la organización. Pero normalmente hablamos de qué hacemos, qué es la terminología, cómo se utiliza, qué son los conceptos, las descripciones, las relaciones de atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego quedan las dudas a nivel regional. ¿En dónde está SNOMED? ¿Quién usa SNOMED? ¿Para qué sirve SNOMED? ¿Cómo me convierto en un usuario de SNOMED CT? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo me licencio? ¿Es SNOMED Internacional un vendor de tecnología?
¿Cómo le hago para conectarme con él? Entonces quise traer estas preguntas a esta presentación y espero causar más inquietudes y que me hagan más preguntas con respecto a esto. Sobre todo en los países en los que se espera que haya una transformación digital del sector salud importante. Nombremos Colombia, que no es miembro de SNOMED Internacional. Nombremos México, que no es miembro de SNOMED Internacional. Nombremos otros países que están en el proceso, pero que apenas empiezan a dar los primeros pasos. Nosotros le llamamos a SNOMED-CT la terminología clínica multilingüe más completa del mundo. Y le decimos así porque es correcto. Es una terminología clínica porque la base de esta terminología son conceptos o ideas que emanan de la clínica, del clínico que está atendiendo a los pacientes en los hospitales. Y esa idea clínica se convierte en un concepto que tiene diferentes atributos y relaciones entre los conceptos para que quede bien definida de manera nada ambigua cada una de las descripciones de cada concepto. Y estos conceptos, que son legibles para el humano y que pueden ser visualizados por el clínico en un expediente clínico electrónico, se convierten también en un código identificador único para cada uno de estos conceptos. Ese código es el que la máquina lee, la máquina guarda y la máquina procesa para poder utilizar esta información de manera secundaria. Entonces, ese fue un resumen así bien rápido de lo que hacemos en SNOMED. Y SNOMED tiene una larga historia desde el 2002, en el cual se publicó la primera edición de SNOMED-CT, que fue una unión de varios esfuerzos de otras organizaciones. Luego, en el 2007, fue adquirida por esta empresa IHTSDO, que convirtió la terminología en un bien público. Es decir, no tiene ganancias SNOMED ni IHTSDO por lo que se recaba con las afiliaciones y las licencias de uso de SNOMED-CT. Y en 2017, esta compañía adquiere el nombre comercial de SNOMED Internacional para poderse relacionar con los diferentes actores, stakeholders en todo el mundo para el uso y para dar publicación a la terminología. Bien, tenemos una visión y la visión de SNOMED Internacional desde hace mucho tiempo es que para uno de estos años, en esta ocasión 2030, las terminologías clínicas se conviertan en el lenguaje universal para el registro de información en salud. ¿Por qué es esta visión? Porque mientras no tengamos una interfase que permita al clínico registrar su información sin tener que pensar en numeritos o en numerotes, sino que él pueda registrar su idea clínica de manera informal, hasta cierto punto, entonces no vamos a poder avanzar en la transformación digital de la salud. El clínico va a seguir quejándose de que se tarda mucho en registrar información. El clínico va a seguir teniendo problemas de cansancio porque tiene que hacer innumerables papeleos, porque la máquina le pide y le pide y le pide información ya codificada. Un ejemplo lo vamos a ver más tarde con los CPOs, con los ICDs, etcétera. Yo soy clínico y a mí no me enseñaron en la escuela lo que era CIE 10, CIE 9, CPT, etcétera. Y cuando llegué a registrar una intervención para una aseguradora, tuve que aprender que se llamaba número tal, letra tal, lo que yo hacía. ¿Sí? Y luego tenía que ver en una lista inmensa y buscar el numerito que tenía que registrar en el expediente clínico del señor que me iba a pagar para que me pudieran pagar. Y todos los clínicos, aquí hay muchos clínicos, nos quejamos de eso. A todos los clínicos nos pesa tener que hacerlo. Y el paciente es el que carga con esa indecisión, esa dificultad, porque se tarda 10 horas en que lo den de alta porque el médico no encontró el código para poner el CIE 10 para la aseguradora o el CPT, etcétera, y el paciente se queda 5 horas esperando a que lo den de alta porque no hay iba a decir una palabrota, un código. Entonces,
Las terminologías lo que hacen es actuar como esa interfaz, cerrar la brecha para que el clínico tenga posibilidades de registrar la información como siempre lo ha hecho, con su idea clínica, nada más con un clic más rápido en la interfaz de usuario del expediente clínico. Actualmente SNOMED está en 51 países en el mundo, como miembros de SNOMED Internacional. Estos países están en todo el mundo, como les digo, en todos los continentes. Hay una lista muy pequeñita y tenemos usuarios de SNOMED que no son en los países miembros en 80 países. ¿Qué está sucediendo en América Latina y el Caribe? En esta región tenemos 6 países que actualmente son miembros de SNOMED Internacional. Ahí los tienen enumerados. Está Belice, Jamaica, El Salvador, Chile, Uruguay y Argentina. Si volteamos al cono sur, vamos a ver a todos los principales países en relación con la transformación digital en salud. Todo el mundo pensamos en Argentina, todo el mundo pensamos en Chile, todo el mundo pensamos en Uruguay, pero también pensamos en Colombia y también pensamos en México. Y los esfuerzos que se están haciendo en estos países todavía no llegan a que se conviertan en líderes en transformación digital en salud, que deberíamos de serlo ambos países. Bien, hay muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la transformación digital de la salud en la región. Tenemos a Recainsa, tenemos a Secomisa, tenemos a innumerables organizaciones, pero todavía no han logrado hacer que todos los demás se unan a esos esfuerzos y que se convierta en un esfuerzo regional o local, pero bien establecido, bien definido, bien objetivizado y que realmente logre metas. Chile. Chile fue el primer país que se unió a SNOMED Internacional en el 2013. Ellos lo hicieron como parte de una iniciativa que trataba de que hubiera una transformación digital más rápida a través del uso de terminologías en todo el mundo y bueno, son nuestros miembros más antiguos. Uruguay se une en el 2017 para implementar su proyecto de expediente clínico electrónico nacional. En estos momentos, Uruguay es uno de los exponentes más importantes de SNOMED Internacional a nivel mundial. Tienen una organización que distribuye, maneja y administra la terminología en su país de una manera excepcionalmente buena. ¿Y saben quién lo conoce en el resto del mundo de SNOMED? Nadie, nomás nosotros, aquí en la región. Porque no hemos salido a levantar la mano y decir estoy haciendo esto para que lo conozcan globalmente. Argentina se une en el 2018 y adopta SNOMED CT como el vocabulario para el uso clínico, pero se queda nada más en un nicho específico con algunos aspectos ahí que no permiten que permee como quisiéramos nosotros al resto del país, pero también Argentina es uno de los exponentes más importantes, pero sigue siendo regional. Lo reconocen en otros países, reconocen a las personas, pero no conocemos bien el trabajo que se está haciendo en Argentina. Y miren aquí, El Salvador, país chiquito, que si queremos ponerlo en el mapa no nos acordamos dónde está. Está al sur oeste de México, abajito de Chiapas. Un país pequeño que en el 2022 se une a SNOMED Internacional con una iniciativa en la cual tenían una estrategia de transformación digital completa de la salud en su país. Y luego uno piensa, pues es que Salvador está chiquito, poca gente, pero si conociéramos la geografía de El Salvador nos daríamos cuenta de los problemas que tienen para llevar la atención en salud a las personas, para registrar la información en salud, para usar esa información para salud poblacional, etcétera. Entonces ellos están metidos en esto, van avanzando lentamente, pero van avanzando de manera importante. Otro país chiquito, en el Caribe, Jamaica. Jamaica se une en el 2023 y ellos ya desarrollaron una extensión nacional de SNOMED CT. O sea, ellos se dieron a la tarea de encontrar sus conceptos clínicos locales,
ponerles un código y luego subirlos para que estén visibles para la comunidad internacional que usa SNOMED-CT. Entonces, van avanzando muy bien. No es un país de habla hispana, pero también participa con nosotros en los eventos regionales. Y finalmente Belice, los 3 últimos chiquitos, y ahí cerca del Caribe, el Caribe inglés, y ellos se unieron el año pasado. Ellos apenas inician, están recopilando todos los procesos que necesitan para poderle dar administración y distribución a la terminología en su país, pero pues tienen una muy buena estrategia que van a traer al sistema de información en salud de Belice, que se usa casi en todo el país. Y Colombia. Colombia empezó a tener negociaciones con SNOMED el año pasado y el antepasado y el anterior. Y en el 2024 hubo algunos aspectos que no permitieran que pudiéramos continuar con la negociación. Se truncó. Y se truncó principalmente por un aspecto que voy a platicar en un momento en relación a lo que es SNOMED Internacional y cómo lo vemos en la región. Cómo vemos SNOMED Internacional y dónde lo ponemos en nuestros archivos de qué es esto, qué es aquello, qué es lo otro. Se supone que en este mes empiezan a recapacitar sobre su iniciativa de convertirse en miembros de SNOMED Internacional. Acá ando yo también para eso y vamos a ver qué resultados tenemos. Esperamos que Colombia se convierta en miembro de SNOMED Internacional muy pronto y que puedan obtener los beneficios de serlo. Hay otros países y singularmente chiquitos. No puedo decirles cuáles son, pero son puros países chiquitos que están tras de nosotros queriendo adoptar la terminología y que esperamos que por lo menos 2 se conviertan en miembros en este año 2025. Otra de las preguntas que siempre nos hacen, pero fuera de los foros, porque no hablamos de esto normalmente, es ¿de qué se trata SNOMED Internacional? ¿Es un archivo? ¿Es un expediente clínico? ¿Es un listado? ¿Es un sistema de clasificación? Etcétera. Bueno, como les decía, el nombre comercial de esta organización, que es la International Health Terminology Standards Development Organization, IHTSDO por sus siglas en inglés, es la organización que administra SNOMED Internacional y que administra SNOMED-CT. Bien importante mencionarlo, y a veces no todo el mundo entendemos de qué se trata esto. Es una organización sin fines de lucro, es decir, necesita dinero para funcionar, pero no tiene dinero que sobre para poder hacer otras cosas. Siempre se tiene que gastar su dinero en su operación y en sus desarrollos. Eso es algo que a veces no nos queda en la cabeza y decimos, si es sin fines de lucro, ¿por qué cobra? ¿Por qué da licencias? Pues porque necesita sobrevivir. Algo también muy importante es que en el momento en que un país se convierte en miembro de SNOMED Internacional, se convierte en dueño de SNOMED Internacional y es parte de la Asamblea General que ahorita les voy a platicar. Entonces, SNOMED Internacional es propiedad de los 51 países miembros que actualmente están en esa comunidad. Y bueno, quería hacer hincapié en esto. SNOMED Internacional y SNOMED-CT y IHTSDO no son un vendor, no vendemos tecnología, no desarrollamos un expediente clínico electrónico, no entregamos archivos en USB, no somos SAPs, no somos nada por el estilo. Se entregan archivos de una terminología con los componentes de esa terminología para que el usuario los implemente, los adopte y los pongan a disposición de los clínicos para que los puedan utilizar en su vida diaria. ¿Qué beneficios tiene un país de convertirse en miembro de SNOMED Internacional? Pues que, y esto es muy importante, una vez que un país se convierte en miembro, SNOMED-CT está disponible para cualquier persona, organización, institución en el país para que lo use de manera gratuita. Y cuando digo gratuita es 0 pesos, 0 dólares, 0 euros, nada, ni un centavo. También el país puede crear una extensión nacional
Y esto es importante porque nosotros le decimos diferente a los diferentes términos clínicos en diferentes países o en diferentes servicios. El médico internista a veces no le llama igual a una patología como le llama el patólogo, el radiólogo, etcétera, y se puede usar diferente para cada uno de los casos de uso, y crear una extensión nacional le permite al país que sus conceptos clínicos, la manera en que los clínicos le llaman a los conceptos, se codifiquen de la misma manera que como le llaman en Afganistán, como le llaman en Corea, como le llaman en donde quiera. También se tiene acceso a los cursos de formación de SNOMED Internacional, desde el curso fundacional hasta certificaciones de autoría de la terminología. Pueden adicionar o cambiar términos dependiendo de sus necesidades de uso. Y algo interesante es que, como les digo, el país se convierte en dueño de SNOMED Internacional y tiene representación en la Asamblea General y en el Foro de Miembros. Además, tienen la posibilidad de participar en órganos consultivos clínicos y no clínicos que le permiten al clínico específico singular en un país ir a levantar la mano y decir: a mí no me gusta cómo se hace esto en SNOMED Internacional, quiero que lo cambien porque mi caso de uso es este, lo justifica, y si es aprobado, se hace un cambio, porque tu radiólogo, tu internista, tu pediatra dijiste que necesitas algo en especial. Bien, también pueden participar en los eventos de SNOMED Internacional. Hay 2 eventos al año, uno es en abril y otro es en octubre, y hay una expo donde la gente que utiliza SNOMED CT puede ir a presentar sus beneficios, sus no tan buenos beneficios, o también los obstáculos que han tenido para la adopción de la terminología. Bueno, la Asamblea General está formada por los países miembros y ahí se toman decisiones administrativas, incluso de cómo se va a gastar el dinero que entra para SNOMED Internacional, y un país miembro manda un representante para que levante la mano y diga: yo quiero que se hagan las cosas así. Y en el foro de miembros, pues es un órgano consultivo que le ayuda a nuestro gerente general a tomar decisiones basadas en las necesidades de los países miembros de manera técnica, menos financiera, menos política, sino más técnica. La membresía para un país se define dependiendo de cómo sean sus ingresos como país, en el listado que tiene el Banco Mundial, dependiendo del nivel en donde se encuentra: bajo, medio, medio bajo, medio medio, medio alto, muy alto, y la cuota se calcula en relación con eso. Esto es en dólares, y me tomé el atrevimiento, bueno, esta es información que está pública en snomed.org, la pueden encontrar, y ese es el costo de la membresía para Colombia. Son diferentes para cada uno de los países. Esta es la membresía anual en dólares. Pero si el país no es país miembro, cualquier organización o incluso personas pueden acceder a una licencia de afiliado. Esto quiere decir que pagando una cuota anual, que como verán no es grande, ay Dios, le di para adelante, no es grande, pueden tener acceso a la terminología. Y con estas licencias de afiliado, en membresía, etcétera, entra toda la maquinaria de SNOMED para ayudarles en la implementación, para darles consejería, para darles cursos, para acompañarlos en su proceso de implementación, adopción, etcétera. También está basado en las bandas de ingresos económicos del Banco Mundial. Y hay también gratuitas. Sí, pueden ser para desarrollo de soluciones de salud digital, pueden ser cuando se va a convertir ese desarrollo en un bien público, o en países que no tienen mucho dinero, o cuando hay una iniciativa caritativa para llevar este tipo de transformación digital a un lugar específico. Estas se reciben a través de un formato y entran a un consejo para ver que sean pertinentes y que se aprueben de manera correcta y que no haya un uso desmedido o chueco de la terminología. Me queda poco tiempo. Quería entrar a esto que es
¿Cuál es la terminología y cuál es la clasificación? ¿Por qué debo mejor usar una terminología en lugar de una clasificación? Me voy a ir muy rápido. Para no irme con muchas cosas, porque es así como con manzanas y peras, está muy interesante. Pero principalmente es esto, una clasificación es monojerárquica, es decir, cada concepto, diagnóstico, etcétera, lo pueden encontrar solo en una rama de la jerarquía. Entonces, por ejemplo aquí, una influencia y neumonía solo está en enfermedades del aparato respiratorio, pero no lo pueden encontrar en enfermedades infecciosas. Tienen que saber dónde está para poderlo codificar y ponerlo en el expediente. Y cada una de estas ramificaciones deja un concepto aislado, que no está relacionado con ninguna otra cosa. Para poder clasificar enfermedades en CIE, necesitamos saber cómo funciona CIE, dónde se encuentra cada cosa, y por eso tenemos un ejército de codificadores en los hospitales yendo por el doctor para decirle, oiga, ¿qué escribió? Esto, bueno, tengo que ir a ver una regla que define que si es para el diagnóstico para un hombre, que si es el diagnóstico para cáncer primario, que si es el diagnóstico para cáncer secundario, que si es enfermedad infecciosa, pero es viral y es del aparato respiratorio, pero también tiene una enfermedad asociada acá, y luego clasificar con 2, 3 libros que están de este tamaño, conocerse las reglas, y luego ya decirle al doctor, oiga, quiso decir esto, y el doctor le dice, no, quise decir esto otro y hay que ponerle eso. Entonces se pierde dinero, se pierde personal, se pierden instancias de oportunidad, etcétera, porque no conocemos esto y no es la interfaz donde un clínico debería estar registrando su información. Las terminologías son polijerárquicas y esto quiere decir que, poniendo el ejemplo de las frutas, las características de cada fruta no son únicas, por lo tanto pueden pertenecer a diferentes ramas de la terminología. Al mismo tiempo que es amarillo, puede ser también tropical. En CIE o es tropical o es amarilla. En cambio acá pueden pertenecer a diferentes clases. Bien. De esta manera, tenemos la neumonía viral y la neumonía bacteriana. Ambas son neumonías. Pero la neumonía viral también es una enfermedad viral. Y la neumonía bacteriana es una infección bacteriana respiratoria. Y esa enfermedad bacteriana, enfermedad infecciosa bacteriana, también es un desorden del sistema respiratorio. Y ambas son enfermedades infecciosas. Y ambas son enfermedades. Y ambas tienen hallazgos clínicos. Y ambas se relacionan con el concepto raíz de SNOMED internacional, de SNOMED-CT, en la terminología. Y luego, aparte de decir qué son y dónde se pueden encontrar, tienen características que las definen específicamente. En este caso, en la neumonía viral, tiene una relación del sitio del hallazgo específica de la estructura pulmonar. Además, tiene una morfología asociada, que es la inflamación y la consolidación. Y tiene un proceso patológico, que es un proceso infeccioso, y tiene un agente causal, que es un virus, el que ustedes quieran. Entonces, con esto podemos ir a buscar cada uno de estos términos y relacionarlos con los demás de manera polijerárquica. Entonces, el clínico no tiene que buscar el numerito que está atrás de cada uno de estos conceptos, sino que solo tiene que escribir neumonía viral. Y el sistema, que está habilitado con SNOMED-CT, va y busca esas relaciones, esos atributos, esas relaciones jerárquicas y las coloca donde debe ser. Actualmente tenemos mapas que son unidireccionales de SNOMED-CT a CIE-10, principalmente lo usan en diagnósticos, pero se pueden utilizar mapas para muchas otras cosas y tenemos colaboraciones con otras organizaciones desarrolladoras de estándares como LOINC, como HL7 y trabajamos de la mano. También estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud para hacer ese mapeo o una extensión para el uso de CIE-11, que es una de las preguntas que siempre nos hacen también. Oiga, ¿y CIE-11? ¿Y CIE-11? ¿Qué va a pasar con CIE-11? Lo vamos a seguir usando, vamos a seguir codificando, etcétera. Bien, ¿qué estamos haciendo en Latinoamérica para atraerlos, para que nos conozcan?
para que conozcan los beneficios y para que los países se decidan a formar parte de SNOMED. Bueno, creamos una red clínica latinoamericana de SNOMED-CT, yo la estoy liderando ahí junto con mis compañeros de SNOMED y tenemos webinars cada trimestre a los cuales están cordialmente invitados. Se llaman clínicos, pero puede ir cualquier persona que tenga interés en SNOMED. Pueden ver las publicaciones en LinkedIn sobre todo, ahí están y tenemos una página que es esta, en donde pueden encontrar información, los videos, etc. Y tenemos videos en YouTube, que están también con el tag de Red Clínica Latinoamericana SNOMED-CT y pueden ver los webinars previos. Hemos tenido la presentación de 5 de los 6 países miembros actualmente con los webinars. Y están muy interesantes porque podemos hablar de los beneficios, obstáculos, etcétera, que han tenido en la implementación y la adopción de SNOMED-CT. Y este es un hito, me voy a echar porras yo, pero a partir de septiembre SNOMED tiene un representante de habla hispana para el habla hispana. Ese soy yo desde septiembre, estoy a sus órdenes, ese es mi correo. Y si tienen alguna pregunta más específica, alguna duda, inquietud, estoy para servirles en el momento en que se requiera. Y bueno, anuncio, en octubre, Expo 2025 va a ser en Amberes, en Bélgica, y si tienen ustedes algún papel, alguna iniciativa o alguna cosa que quieran presentar, hay diferentes maneras de presentar, incluso virtual desde acá, y los invitamos a que envíen sus abstracts para que los evalúen y les puedan dar entrada a la Expo. Y nos queda un poquito para preguntas si existen. Acá está Yossi con una pregunta. Muchas gracias y felicidades, Víctor, no solo por la presentación, sino por todo el trabajo que estás haciendo en la región para promover SNOMED-CT. Si bien es cierto, SNOMED-CT ya lo tenemos en 6 países de Latinoamérica. ¿Nos podrías hablar del porcentaje de implementación en estos países? Sí, claro. Bien, Uruguay y Argentina tienen su extensión nacional, es decir, la implantación está al 100%, porque ellos utilizan sus términos para poder registrar, que después se codifican para un código de la edición internacional. Jamaica creó una extensión parcial que ya está también visible para toda la comunidad global de SNOMED-CT. Esto quiere decir que los avances son muy importantes. Chile le faltaba definir bien su centro nacional de referencia, a pesar de que tiene más de 10 años con nosotros, pero actualmente ya tienen nombrada la persona que administra SNOMED-CT en el territorio y están avanzando a pasos agigantados, ya están haciendo autoría y casi estamos seguros que para el año que entra ya van a tener también su propia extensión, sobre todo para sustancias. El Salvador ya tiene completamente implementado en su sistema de información nacional los diagnósticos mapeados a CIE. Entonces ellos, los clínicos, registran su concepto clínico y la máquina lo codifica automáticamente a CIE. Nada más diagnósticos, están trabajando con procedimientos y están trabajando también con patología. Bueno, Chile también está con patología y ha avanzado también en enormidades. Y me falta, Belice acaba de ingresar, entonces apenas estamos en el onboarding y esperemos que empiecen a trabajar ya de manera completa con la adopción este año. Gracias por la pregunta, Yossi. Buen día, Víctor. Mi nombre es Hernán y trabajo con el Grupo Sanitas en los Estados Unidos. Creo que lo mencionaste, pero quisiera pedirte que elabores un poquito más sobre cuál es la relación de SNOMED con los otros estándares de codificación que mencionaste como ICD, CPT, LOINC, RxNorm, etc. Sí. Empiezo con CPT, no tenemos relación con ellos por múltiples causas que no tienen nada que ver con la adopción de terminologías en salud. Con ICD, con CIE,
Les platicaba que estamos trabajando, tenemos un mapa unidireccional para codificar de SNOMED a CIE 10 actualmente y a CIE 10O también para oncología. Entonces existen esos mapas que ya funcionan correctamente. Tenemos también relación con LOINC. Anteriormente las organizaciones tenían que trabajar tanto con LOINC como SNOMED y luego hacer el mapeo ahí. Se supone que la semana que entra sale una extensión de LOINC adentro de SNOMED. Entonces, las organizaciones o países que tengan acceso a SNOMED CT van a tener al mismo tiempo acceso a LOINC. Ese es un trabajo que ya ha llevado como 6 años y que ya va a salir el año que entra. Con MEDRA también trabajamos, entonces pueden tener acceso a eso y hay mapas. HL7, con HL7 trabajamos de la mano y HL7 promulga como su estándar para la codificación de conceptos en los diferentes recursos que se utilicen los códigos de SNOMED CT. Yo no soy experto en colaboración de SNOMED, tenemos una persona que te puedo poner a la mano para que le hagas más preguntas, pero sí tenemos relación con muchas organizaciones desarrolladoras de estándares, organizaciones de salud pública, organizaciones locales e internacionales. Espero que haya respondido a tu pregunta. No es la más adecuada respuesta porque no lo conozco todo, pero te puedo poner en contacto con gusto. Gracias, Ana. Listo. Bien, creo que ya no hay preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas que hicieron y me cambio el gorro. Ahora me pongo el de Salud Digital Latinoamérica y vamos a tener un coffee break después de este video. En un mundo donde la transformación digital avanza a un ritmo acelerado, ARCO se posiciona como un Trust Advisor, acompañando a las organizaciones en su viaje hacia la innovación. Con más de 15 años de experiencia, hemos sido testigos y protagonistas de la evolución tecnológica, ayudando a empresas en toda Latinoamérica a integrar soluciones avanzadas que optimizan sus operaciones y potencian su crecimiento. Entendemos que la innovación no solo se trata de tecnología, sino de asegurar su viabilidad y sostenibilidad dentro del negocio, con plataformas robustas que protejan datos sensibles, utilizando la IA y la IA generativa que está redefiniendo el panorama empresarial, contar con equipos dinámicos, proactivos y capaces de integrar la tecnología en estrategias de negocio. Dentro del sector salud, nuestra misión es clara: utilizar la tecnología para mejorar vidas. Desde inteligencia artificial y machine learning hasta analítica avanzada de datos, impulsamos la eficiencia en el diagnóstico, la predicción de riesgos y la personalización de tratamientos. Nuestras soluciones en servicios en la nube garantizan la seguridad y el cumplimiento normativo que ofrecen un monitoreo 24/7. Junto a la modernización de aplicaciones garantizan la seguridad, interoperabilidad y escalabilidad de los sistemas clínicos, permitiendo una atención más ágil y efectiva. Innovamos para optimizar la atención médica. Conoce más en nuestra Business Session, hacia un cuidado sin fronteras, IA e interoperabilidad potenciando la salud en Latinoamérica. Hoy a las 12 p.m. Te esperamos ahí.
Bueno, entonces los invitamos a pasar al área de café. Tenemos un coffee break de 30 minutos y disfruten por favor también del desayuno que no pudieron disfrutar hace rato. Gracias, nos vemos a las 11:30.